Hola, ¿cómo están? Vamos a abordar el tema de síndrome metabólico subdiagnosticado. Soy Juan Daniel Rodríguez Choreño, médico cirujano, maestro en ciencias, con estudios de doctorado en investigación clínica. Vamos a ver aquí una muy bonita pintura de Rembrandt que se llama La lección del doctor Nicolas Tulp. Resulta que este doctor, que es el que nosotros vemos ahí con el sombrero, él fue el primer médico que describió un síndrome que incluye obesidad e hipertrigliceridemia. Esto fue en el año de 1623. Por cierto, el libro que tienen de apoyo, el que están consultando, se escribió en 1543 y es de Humani Corporis Fabrica, que significa de la estructura del cuerpo humano, de Andrés Vesalio, uno de los clásicos de la anatomía. También Morgagni, de 1682 a 1771, describió un síndrome con obesidad visceral, hipertensión, hiperuricemia, ateroma y apnea del sueño. Posteriormente, en 1960, Crepaldi describió el síndrome plurimetabólico caracterizado por obesidad, colesterol incrementado y triglicéridos elevados en sangre. En 1977, Haller nombra al síndrome el síndrome metabólico. Pero es hasta 1988 que Riven observó varios factores de riesgo juntos, que incluían dislipidemia, hipertensión arterial, hiperglucemia, y le denominó el síndrome X. En el año 2021, la clínica Mayo describió el síndrome metabólico como un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus tipo 2. Estos trastornos incluyen la hipertensión arterial, la hiperglucemia, el exceso de grasa abdominal, los niveles anormales de colesterol y o triglicéridos. El síndrome metabólico se refiere a la coocurrencia de conocidos factores de riesgo cardiovascular como la resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia aterogénica y la hipertensión arterial sistémica. Ciertas variables desempeñan papeles importantes en las probabilidades de que una persona sufra enfermedades cardiovasculares. Estas variables se denominan factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo cardiovascular se presentan juntos en ciertas personas. Esta conjunción de factores de riesgo se denomina síndrome metabólico. El síndrome metabólico también se denomina síndrome de Riven, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico X. El paciente con síndrome metabólico tiene un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco o una enfermedad arterial coronaria. El primer dato es la circunferencia de la cintura. Para tener síndrome metabólico, las mujeres deben tener más de 35 pulgadas, es decir, una circunferencia de la cintura superior a 89 centímetros, y en los hombres más de 40 pulgadas, es decir, más de 102 centímetros en este caso. Los niveles elevados de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, es decir, 1.7 milimoles por litro o niveles superiores de este tipo de grasa en la sangre. Las HDL, que también conocemos como el colesterol bueno, deben de ser menores en el hombre a menos de 40 miligramos por decilitro para que califique para síndrome metabólico. Recordemos que lo normal es lo contrario, se desea que el varón tenga más de 40 miligramos por decilitro y la mujer tenga más de 50 miligramos por decilitro. Pero para efectos de síndrome metabólico, las mujeres, cuando tienen datos menores a 50 miligramos por decilitro, estamos hablando de que califican para síndrome metabólico. En el caso de la hipertensión arterial, tanto los primeros estudios como los más recientes dan la misma cifra. Cifras superiores a 130, 85 milímetros de mercurio o más.
La glucosa sanguínea en ayunas por encima de 100 miligramos por decilitro, y si el laboratorio nos reporta en milimoles, pues tiene que ser por encima de 5.6 milimoles o más. Actualmente ya la parte final del síndrome metabólico se califica como sigue: circunferencia de la cintura por encima de 80 centímetros en mujeres, y según el Consejo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, por encima de 88. Los triglicéridos siguen en el mismo dato que ya hemos dado, por encima de 150 miligramos por decilitro. El colesterol bueno, las HDL, decíamos, menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. La tensión arterial por encima de 130/85 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el dato pivote del síndrome metabólico? Bueno, pues siempre se ha considerado a la obesidad central, es decir, la grasa abdominal como la precursora clínica principal. Sin embargo, existe el concepto de obesidad metabólicamente sana. Sobre todo en Estados Unidos existe este concepto porque es experiencia de todos nosotros que hay personas con obesidad pero que tienen datos normales de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, no tienen diabetes ni resistencia a la insulina. Sin embargo, lo más frecuente es lo contrario, es decir, que aquellas personas con obesidad presenten algunos de estos datos positivos. Por eso es importante que nosotros como clínicos los exploremos en nuestros pacientes. ¿Por qué es importante esta obesidad abdominal? Bueno, porque sabemos que el tejido adiposo se puede mover en dos direcciones. Fisiológicamente produce hormonas como la leptina, que son muy importantes, por ejemplo, en la mujer, porque de hecho inician los ciclos sexuales. Sabemos que esto debe de ser cuando la mujer alcanza los 12 años de edad y el 12% de grasa. Por supuesto, esas cifras se han movido en la actualidad porque la obesidad infantil, que produce una concentración de leptina alta y por lo tanto una menarca precoz. También sabemos que produce hormonas sexuales gracias a las enzimas aromatasas que adelantito revisaremos. Produce ya en estado patológico angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno sabemos que es el principio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que explica la fisiopatología de la hipertensión arterial en sujetos con obesidad. Por supuesto que hay liberación de ácidos grasos de forma natural cuando metabólicamente se requieren. También hay moléculas positivas, vamos a calificarlas así, como la adiponectina. Sin embargo, hay moléculas que son mediadoras de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que prácticamente son mediadores que nos van a dar esta inflamación sistémica. Entonces, dentro de los efectos benéficos, pues la leptina, ¿verdad?, ayuda a la disminución de la ingesta de alimentos y desde luego es útil para incrementar la sensibilidad a la insulina. La adiponectina, que también favorece la sensibilidad a la insulina, es antiaterogénica, que eso es muy importante. Pero el mismo tejido adiposo puede tener efectos deleterios, como es la producción del factor inhibidor del plasminógeno, el angiotensinógeno, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina, que son moléculas que van a dañar al paciente y que son muy importantes para la fisiopatología. Entonces, se ha definido ya al adipocito como una glándula endocrina que acumula grasa, que sintetiza y segrega diversas hormonas y citoquinas. Ejecuta también acciones periféricas en otros órganos, donde regula la sensibilidad a la insulina, la saciedad, la producción de esteroides sexuales, la reactividad vascular típica del tejido adiposo. El tejido adiposo, recordemos, produce aromatasas. ¿Qué hacen las aromatasas? Pues son las enzimas que transforman la testosterona en estrógenos. Así, la testosterona se puede transformar en estradiol y la androstenediona en estrona.
Esto entonces produce que en el sujeto con obesidad pueda tener ginecomastia, es decir, el desarrollo de glándula mamaria en el sujeto masculino. Vamos a entrar al otro tema que es muy importante para nosotros, que es la inflamación metabólica. Y en la inflamación metabólica el adipocito va a producir un adipocito inflamatorio, y esto viene de un precursor que es el preadipocito con fenotipo inflamatorio, y es precisamente el que va a producir moléculas mediadoras de la inflamación, como la proteína C reactiva, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Cuando hablamos de inflamación metabólica, y algunos autores le dicen metainflamación o metaboinflamación, pero estamos hablando de lo mismo, es un proceso inflamatorio crónico de bajo grado activado por un proceso metabólico activo. Es un estado intermedio entre basal e inflamatorio mediado por citocinas. Este estado de metaboinflamación sistémica, subclínica, inducida por trastornos en el metabolismo intermedio, constituye el factor de riesgo cardiovascular más importante en el mundo occidental. Y esto fue descrito por el doctor Johann J. Mislinguí. El otro tema que vamos a abordar es la lipotoxicidad, que es la salida de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, que es donde fisiológicamente debieran estar. Sin embargo, estos ácidos grasos se van al torrente circulatorio y posteriormente va a haber infiltración de ácidos grasos en órganos como el riñón, el hígado, el músculo, incluso el páncreas. Y por supuesto conocemos algunos vocablos como la esteatosis hepática, que nos va a producir el hígado graso no alcohólico. Se dice entonces que esto disminuye la entrada de glucosa en los adipocitos, por lo que aumenta la liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia el torrente circulatorio. Esto nos va a dar la resistencia a la insulina. Cuando el músculo se ha inundado de ácidos grasos, disminuye la señalización de la insulina, la glucosa no puede entrar al músculo. Sabemos nosotros que existe de una correlación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor porcentaje de grasa abdominal hay una menor sensibilidad a la insulina. Entonces este síndrome X, se entiende aquí que la obesidad es el factor clave en el síndrome metabólico. La acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo se asocia con la resistencia a la insulina, lo que lleva a la hiperinsulinemia. Para hacer este diagnóstico de insulinoresistencia, pues tenemos que hacer una historia clínica completa, como siempre se nos ha aconsejado, donde vamos a registrar los antecedentes personales y familiares, la historia familiar de la diabetes mellitus tipo 2, la presencia de ovario poliquístico, si el niño o ha habido niños en la familia con peso bajo o muy grande, porque los dos sabemos que no son normales y nos están indicando alteraciones metabólicas. Desde luego un examen clínico completo que incluye mediciones de parámetros como la hipertensión arterial. Hay que hacer desde luego una antropometría, al menos la más sencilla, que incluya la circunferencia de la cintura, circunferencia de la cadera, y desde luego debemos de recomendarle al paciente o citarlo para que asista al laboratorio clínico a hacer el perfil de lípidos, que eso es muy importante, llevar el registro de nuestro paciente. Por supuesto que ante la sospecha clínica de insulinoresistencia debemos revisar y ser muy agudos en el diagnóstico de la acantosis nigricans, ¿verdad? Hay que recordar ahí que para explicar la fisiopatología de la resistencia a la insulina, las moléculas mediadoras de la inflamación bloquean los mecanismos post-receptor de la insulina. Y eso es lo que explica principalmente la resistencia de la insulina
al actuar sobre su receptor. Desde luego es importante que hagamos mediciones de insulina plasmática y debemos de calcular el índice OMA, y cuando es superior a 2.5, pues ya estamos hablando de resistencia a la insulina, además desde luego de los datos clínicos como la acanthosis nigricans que ya citamos. Es importante también otros datos clínicos registrarlos, como son la apnea del sueño, la presencia de litiasis vesicular, aunque aquí debemos aclarar que también uno de los riesgos colaterales de la disminución rápida de peso, como algunos colegas luego quieren hacer que el paciente baje de peso muy rápido, cuidado, tiene riesgo. ¿Cuál es? Sobre todo litiasis vesicular. Otro, por supuesto, dato que se va a presentar es el reflujo gástrico, en el caso de mujeres menarca precoz, y en el caso de varones la ginecomastia. Hay que estar muy atentos porque recordar que toda esta constelación de datos nos puede llevar a cáncer de diferentes tipos. Cáncer de mama, de colon, de próstata, endometrio, vesicular y hepático. Y hay que recordar que son los más frecuentes en nuestro medio. Hay diferentes datos para dar el diagnóstico de síndrome metabólico, desde luego en adolescentes, sobre todo los triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, el HDL menor a 40 miligramos por decilitro y la glicemia superior a 100 miligramos por decilitro. Por supuesto que tenemos que estar atentos a la presión arterial, que debe de estar en el percentil menor a 90. Cuando es superior a 90, pues es otro dato para síndrome metabólico, tanto en adolescentes, y nosotros vamos a ver que en niños es parecido, solo que aquí los triglicéridos califican para síndrome metabólico cuando sus cifras son superiores a 110 miligramos por decilitro. El HDL menor a 40 miligramos por decilitro, igual que en los adolescentes. La glucemia superior a 100 miligramos por decilitro, igual que en adolescentes y en adultos. Y la presión arterial debe de estar por abajo del percentil 90. Desde luego el índice de masa corporal pues también debe de ser menor al percentil de su edad respectiva. Hay diferentes criterios para ver el síndrome metabólico tanto en niños como en adolescentes. Presentamos otras tablas según los autores, ¿verdad? Pero prácticamente son los mismos datos que hemos dado. La tercera parte de los adultos en Estados Unidos de América padecen síndrome metabólico según este artículo del año 2018. Se dice que en el mundo hay 1 billón, en inglés 1 billion, 1.000 millones de personas padecen síndrome metabólico. Se ha informado que la prevalencia de síndrome metabólico en México es de 13 a 56%, pero ojo, es muy amplio el dato. ¿Por qué algunos autores dan 13 y otros dan 56? Pues esto depende de la población estudiada, del criterio diagnóstico. En niños y adolescentes se ha informado de un 20%. Por eso nos atrevemos a hablar de que está subdiagnosticado. ¿Por qué razón? Porque, colegas, tenemos que estar muy atentos a la presencia de esta constelación de datos clínicos de laboratorios, de mediciones antropométricas para poder calificar al síndrome metabólico y estar muy atentos. En fechas recientes, numerosos autores se han cuestionado la pertinencia de hacer el diagnóstico de síndrome metabólico porque no se ha dilucidado con claridad su patogenia y porque no existe un tratamiento farmacológico único para todos sus componentes, por supuesto que no. Sin embargo, el concepto del síndrome metabólico ayuda al clínico a buscar otros componentes cuando uno de ellos es anormal y aplicar las medidas preventivas o terapéuticas de la obesidad para su prevención y tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de ese tratamiento? Pues sobre todo y en primer lugar, el manejo integral de la obesidad. Por supuesto, disminuir los datos de laboratorio, como es el colesterol, los triglicéridos, la proteína C reactiva, el inhibidor del activador del plasminógeno, favorecer la disminución de la hipertensión arterial y la disminución de la glucosa en sangre. Agradezco mucho su atención.